¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nuestra séptima sesión de la materia de Psicología del Consumidor. En esta ocasión vamos a dar continuidad al tema que ya veníamos desarrollando desde la sesión sexta, desde la anterior, que es el tema de las actitudes. En la anterior sesión nosotros nos enfocamos sobre todo en la definición de lo que es una actitud, los componentes que integran las actitudes, cómo se van formando las actitudes y también hablamos acerca de sus funciones, de las estructuras que se van generando y de cómo se da la relación entre actitudes y conducta. En la última parte de la sesión señalamos que existen una serie de variables que van a determinar en qué momento una actitud va a ser tan fuerte que genere verdaderamente una intención poderosa de actuar. En el contexto de nuestra materia lo hemos desarrollado mucho en el sentido evidente de lo que es el consumo, qué tipo de factores van a ser los que van a hacer que una actitud positiva hacia cierto tipo de consumo, de ideas, de productos, servicios, etcétera, se traduzca en una conducta. Y también en el terreno administrativo, cuando hablamos, por ejemplo, de los procesos relacionados en el trabajo, en qué medida el conocimiento y medición de las actitudes de los trabajadores, del personal a cargo de uno, pueden ser importantes para predecir o para poder más o menos configurar hacia dónde va a ir la conducta de las personas. Hablábamos ahí de cuestiones como no solo las creencias relacionadas con la actitud, sino las normas subjetivas que tenemos sobre lo que los demás piensan al respecto, nuestra percepción de control y otros factores que nos van dando justamente los elementos que cuando se van sumando hacen más probable que una actitud se convierta en una conducta. Bueno, en este caso, en esta séptima sesión, vamos a entrar particularmente al punto del cambio de actitudes, que evidentemente es un tema fundamental en todos los entornos, en este caso particularmente tanto en el entorno administrativo, porque parte de lo que son los procesos de trabajo en las empresas, relacionados sobre todo con los cambios y desarrollos organizacionales, tienen que ver con el modificar ciertas actitudes, sobre todo cuando hay resistencia o rechazo a las innovaciones o a los procesos de transformación. Y también, por supuesto, en el terreno comercial, cuando finalmente en el terreno del marketing, de la publicidad, de la promoción, del posicionamiento de marcas, también tenemos que generar actitudes favorables hacia ciertos productos o servicios. Llevando esto a otros terrenos, como es el terreno del marketing social, pues también mucho de lo que se hace particularmente ahí, en el marketing social, tiene que ver mucho con el cambio de actitudes, fomentar hábitos saludables, evitar que las personas utilicen cierto tipo de sustancias, promover el uso de preservativos, ampliar la cobertura para cierto tipo de programas de gobierno, en fin, aquí también es un proceso muy importante donde el cambio de actitudes tiene un papel fundamental. Les recuerdo, antes de empezar, que al finalizar ya esta sesión estarán pues en condiciones de realizar su examen parcial. Les pido que pongan mucha atención en esta sesión, que repasen todo lo que hemos visto hasta el momento y hagan las actividades necesarias para que tengan listos los conceptos con relación al examen. Bueno, pero vamos a empezar entonces con nuestro tema relacionado con el cambio de actitudes en esta sesión séptima, donde seguimos con el tema 4, que es justamente lo de las actitudes. Vamos a ver los principios y procesos que están relacionados con el cambio de actitudes y cómo se pueden aplicar en el terreno administrativo y comercial. Así que vamos a desarrollar 3 objetivos específicos. Los conceptos relacionados con el cambio de actitudes, qué es, cómo se hace, como decimos, con qué se come. Las técnicas, ¿no? E implicaciones del cambio de actitudes, aquí ya vamos a ver cómo todo esto se traduce y cómo es utilizado tanto por administradores como por mercadólogos como por publicistas, y apreciar la forma en que todos estos procesos van a impactar en el consumo y en el trabajo, en el ámbito administrativo y comercial. Bueno, para empezar tenemos que focalizarnos que el cambio de actitudes se puede realizar de muchas maneras. A veces simplemente el contacto social, la interacción continua con el medio ambiente, procesos de socialización muy amplios van cambiando las actitudes. Nosotros nos vamos a concentrar en un proceso muy específico de todos los que pueden estar relacionados con el cambio de actitudes, que es la comunicación persuasiva. Como ustedes ven en nuestra pantalla, esta comunicación persuasiva la vamos a definir como un intento activo que realiza alguien en particular
por cambiar, por modificar las actitudes. Aquí la parte intencional es muy importante. A veces las actitudes son modificadas no de manera intencional. Ciertos eventos que pueden ocurrir a nivel social, a nivel natural, pueden modificar nuestras actitudes. Circunstancias accidentales que vivimos en la vida también nos llevan a modificar nuestras actitudes. Aquí hablamos de cuando una persona, como dice ahí el texto, activa e intencionalmente trata de crear nuevas actitudes en una persona o modificar las que ya tiene. Evidentemente hay muchos principios psicológicos que van a estar gobernando esta actitud, que van a estar generando esta posibilidad de que un mensaje realmente persuada a alguien, modifique una actitud. Vamos a desarrollarlos durante toda la sesión, pero de entrada podríamos hablar de ciertos principios que generan o hacen más fácil la persuasión. Primero, reciprocidad. Si yo te doy algo, el sentido de obligación por tu parte de recompensarme o ser recíproco con lo que te di, puede ser algo importante para que se genere una persuasión, ¿no? Entonces, aquí tenemos mucho como en todos los terrenos los agentes que tratan de persuadir a alguien, le dan algún beneficio, le dan algo importante para la persona y justamente basándose en ese beneficio que están dando, piden reciprocidad, es decir, buscan que la persona modifique una actitud. Y a veces, incluso en el terreno de las relaciones humanas, se da esto. Cuando tenemos un conflicto con una persona, simplemente el hecho de que yo tenga un gesto amable o positivo hacia esa persona, a lo mejor lo va a hacer que en buena reciprocidad él tenga el mismo gesto hacia mí y entonces sea más fácil de que yo lo persuada en relación con alguna cuestión que esté buscando. Escasez. Evidentemente, cuando un bien o un servicio escasea, es más fácil persuadir a alguien de que lo compre, de que busque el servicio, etcétera. Por ejemplo, ¿no? El concepto de ediciones limitadas, ¿no? Muchas veces buena parte de la mercadotecnia, por ejemplo, en la parte de los automóviles, es cómpralo porque es edición limitada, hay muy poquitos, ¿no? Entonces, pues sí lo voy a ir a comprar porque a lo mejor de otra manera yo no me hubiera interesado tanto en el producto o en el servicio, ¿sabe? Porque ahora me están diciendo que es una edición limitada, ¿no? Entonces, por el ánimo de tener un bien que no es muy común, probablemente eso hace modificar mi actitud hacia un proceso de consumo. Autoridad. Es un hecho que es más fácil persuadir cuando esa persona a la que yo intento convencer de algo me reconoce algún tipo de autoridad. Ajá. Vamos a ver un poco más adelante, sobre todo en la 8ª, 9ª sesión, cómo es que se generan estos procesos de autoridad. Ya de entrada podemos entender que esa autoridad puede derivarse del hecho de que yo ocupe un rol socialmente relevante, de que sea una persona con conocimientos, de que tenga un estatus mayor a la persona, a veces hasta la edad, ¿no? Consistencia. A veces la persuasión se logra porque le marcamos a la gente justamente cómo no está siendo consistente con sus cosas, ¿no? Por ejemplo, que yo llegue con alguien y diga, oye, ¿tú estás a favor del cuidado del medio ambiente? Me va a decir, sí, claro. ¿Y reciclas? No. Y yo ya le puedo decir, ¿cómo que no reciclas? Pues no, que estás a favor del cuidado del medio ambiente. Ahí ustedes se dan cuenta que estamos regresando a un concepto que veíamos la sesión pasada. Exactamente, el concepto de disonancia cognitiva. La gente se siente mal cuando se da cuenta que no está siendo consistente y entonces modifica sus actitudes y conductas en favor de esa consistencia. El agrado, lógicamente, es más fácil persuadir a alguien cuando le caigo bien, cuando logro generar sentimientos positivos o relaciones positivas de esa persona con el objeto o tema con el cual lo estamos tratando de persuadir. Aunque vamos a ver que a veces justo lo contrario también funciona. Y el consenso, es decir, la persuasión se logra cuando yo de alguna manera logro señalarle a esa persona cómo no lo estoy imponiendo, cómo no le estoy obligando, sino que logro obtener su consenso, es decir, su acuerdo, su aquiescencia para realizar una cierta conducta o demás. Esos son principios psicológicos generales, es decir, en la medida que yo fomente la reciprocidad, señale o haga notar la escasez de algo, ponga por delante la autoridad, apele a la consistencia, genere agrado o busque el consenso, son elementos que ayudan a lograr la persuasión. Evidentemente son estrategias específicas las que vamos a ir viendo cómo se van vinculando con cada uno de estos procesos y que se aplican tanto en el terreno, por ejemplo, de la administración, ¿no?
Evidentemente, un gerente, un administrador, muchas veces apela a su autoridad formal en la empresa para lograr convencer a sus empleados. Pero a lo mejor esa persuasión no va a tener la misma intensidad y permanencia si además de apelar a su autoridad logra convencerlos y encima les cae bien. Bueno, ya sería así como un escenario ideal. Lo que quiero que vean es cómo finalmente muchos de estos principios operan al mismo tiempo dentro del proceso de la persuasión. Y no se diga, ya que hablamos del ejemplo administrativo, del ejemplo a nivel consumo, a nivel publicidad. Hacemos anuncios donde salen expertos hablando sobre un tema, tratamos de generar relaciones positivas con los productos, porque sobre todo, por ejemplo, los productos para niños, ¿no? Tratamos de que haya una emoción ahí positiva. Ya daba yo el ejemplo de la escasez y así nos podemos seguir. Pero vamos a ver cómo se aplica esto dentro de estrategias específicas que se desarrollan. En cierto sentido, como sugiere la imagen que tenemos en la pantalla, pues la persuasión es parte de un proceso de seducción, ¿no? La persuasión se echa a andar sobre todo cuando nos damos cuenta, cuando percibimos que en el otro hay un proceso como de bloqueo, cuando hay un rechazo, cuando simplemente no está interesado en algo o incluso está en contra de algo. Y ahora tenemos que hacer todo un proceso para lograr seducirlo, en el mejor de los términos, y convencerlo de lo que le estamos proponiendo, ¿no? Así como la chica de la imagen. Ahora, yo quisiera hacerlo reflexionar sobre algo, vinculándonos con esta imagen, que bueno, todos ustedes ubican en una escena muy famosa de la Guerra de las Galaxias. Dice el texto: persuasión, ¿no? Una fuerte influencia sobre las mentes débiles. Bueno, está haciendo evidente señalamiento a este personaje de la Guerra de las Galaxias, un maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi, que cómo mostraba a sus alumnos cómo su poderosa mente era capaz de lograr lo que quisiera, incluso sobre los enemigos. Pero entonces esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿La persuasión la tiene que ejercer alguien que particularmente sea un gran experto en persuasión, que tenga elementos muy poderosos, una mentalidad muy fuerte, actitudes bien desarrolladas? Y entonces aquel a quien yo estoy persuadiendo es alguien débil que se deja arrastrar por lo que le estoy diciendo? Por supuesto que no. Sin embargo, en los modelos tradicionales de comunicación persuasiva parecía ser que sí, que en cierto sentido el receptor del mensaje era solamente un títere que se dejaba mover por la manera en que nosotros lo bombardeábamos con mensajes. De hecho, en el terreno de la comunicación masiva y social había esta idea: bombardéalo de mensajes y mensajes y mensajes y él pasivamente va a quedar condicionado, ¿no? Ese era el modelo tradicional. Como ven en nuestra imagen, ese modelo configuraba 4 elementos centrales: la fuente del mensaje, el quién dice el mensaje, dónde está el origen de ese mensaje que estamos generando, el mensaje en sí, lo que se dice, el canal, es decir, el medio a través del cual hacemos llegar el mensaje, y finalmente el receptor. Llámenle el consumidor, el empleado, el oyente, el público, etcétera, que da una retroalimentación a la fuente sobre si aceptó o no aceptó el mensaje. Ahora, los modelos de comunicaciones, sobre todo a nivel persuasivo, han cambiado, porque ahora entendemos que el receptor juega un papel muchísimo más activo del que se asumía. No es alguien que está expuesto nada más a un canal, a un mensaje, sino que ahora toma decisiones. Sobre todo ahora en tiempos de convergencia tecnológica y de muchas cosas, la gente puede decidir qué hacer con los medios. Ahora es muy fácil que si alguien no quiere oír cierta publicidad, simplemente con el control remoto le cambia. A lo mejor hace 60 años simplemente la pereza de pararse a cambiar hacía que la gente viera todo el bloque de comerciales. Bueno, ahora no. Ahora si la gente no quiere oír algo, le cambia, tiene la posibilidad de estar intercambiando de medios. Es decir, el receptor también utiliza el medio. Por eso, en el nuevo modelo de comunicaciones, o hablemos de un modelo más actualizado, ya no somos solamente títeres de la comunicación de masas que nos están tratando de convencer, sino que en cierto sentido también compartimos la función de titiriteros, en el mejor de los sentidos. Efectivamente hay una multiplicidad de emisores que a través de diferentes medios de comunicación están lanzando mensajes, pero los receptores también influyen sobre los medios.
y los receptores negocian también entre sí. Los receptores no están individualmente separados en diferentes compartimentos, cada quien viendo la televisión o el radio en su casa, sino que empiezan a interactuar. Por ejemplo, hoy por hoy hay infinidad de blogs en los cuales se forman comunidades de gente que se sienta a platicar al respecto del producto, ¿no? Habrá por ahí un blog donde la gente se pone, oye, ¿cómo viste el nuevo disco de X grupo? Y empiezan a dar sus opciones y su manera de verlo. No, a mí me gustó, etcétera. Entonces, ciertamente hay un proceso de comunicación entre los propios receptores que determina la manera en que responden a los medios de comunicación e incluso su propia percepción de la fuente del mensaje. Entonces, eso es bien importante considerarlo. Muchas empresas en el terreno del mercadeo, de la comercialización, están entendiendo eso y, por ejemplo, generan procesos para permitir que los receptores de los mensajes participen incluso en la elaboración de los mismos. De repente se hacen concursos, ¿no? Participa en el concurso para definir la nueva imagen de nuestro producto o como nuestra nueva campaña publicitaria, vamos a seleccionar una serie de personajes, participa. Entonces, también ya a ese nivel el receptor está participando y eso es muy importante porque además de que nos regresa esto que hablábamos de la reciprocidad, etcétera, le da al receptor la sensación, y que en cierto sentido es real, de estar participando, más allá de ser alguien pasivo, sino de que también él está influyendo en la imagen del producto, en el tipo del servicio, en la manera en que se generan los anuncios, etcétera, ¿no? Por supuesto es un modelo más simétrico donde se está dando un papel igual de activo tanto al emisor del mensaje como al receptor, porque los dos están utilizando los medios de comunicación de maneras muy novedosas inclusive para poder determinar la característica del mensaje. Ese es un factor muy importante. Ahora, durante muchos años se ha venido estudiando cuáles son los factores concretos que hacen que la persuasión tenga éxito, ya en términos, por ejemplo, de lo que es el diseño de toda una estrategia de persuasión. Y en ese sentido se han evaluado factores que tienen que ver con la importancia de la fuente del mensaje, factores que tienen que ver con la importancia de cómo se estructura el mensaje y cómo se dice lo que se quiere decir, y también, por supuesto, los factores que tienen que ver con las características del receptor. Vamos a ir revisándolos porque a partir de aquí ya vamos a ir entendiendo cómo se aplica esto en el terreno concreto de los procesos de trabajo. Por ejemplo, efectos de la fuente. Bueno, aquí básicamente tenemos dos, la credibilidad y el atractivo. Siempre es más fácil que alguien en quien yo creo me persuada de hacer las cosas. La credibilidad es la pericia, la objetividad o confiabilidad percibidas en una fuente. Es decir, cuando yo percibo que el que me está queriendo convencer sabe de lo que me está hablando, es hábil en lo que dice o que es alguien confiable que no trae ahí algún interés, es más fácil que le crea. Déjenme comentarles un experimento que se hizo que es muy interesante para señalarlo. Bueno, a dos grupos de empresarios se les expuso a una persona que trataba de convencerlos de incorporar tecnologías limpias para sus procesos industriales. Nada más que a un grupo de empresarios, la persona que les dio la charla y que llevó todo el proceso, pues era un activista ecologista. Y del otro lado era un empresario, ¿no? Bueno, aunque uno puede pensar que a lo mejor el ecologista pues tenía muchos más elementos y mucha más información para poderlos convencer, pesó más el asunto de la credibilidad. Es decir, hubo una mejor respuesta al mismo discurso, porque tanto el empresario como el ecologista manejaron exactamente la misma información. Pero se respondió mejor a la información que venía de una fuente en que ellos creían, porque cuando se les entrevistó los empresarios decían, es que este cuate sí es ecologista y sabe mucho, pero no entiende de lo que nosotros vivimos. Además, pues nos lo viene a decir porque él es un activista, tiene ahí un interés político, y en cambio al empresario se le percibió como una fuente desinteresada, creíble, porque además se manejaba el argumento de que si él ya lo había aplicado dentro de su propia empresa, entonces ya sabía cómo se llevaba, pero además en términos de las necesidades del empresario. Esa es la credibilidad. Vemos infinidad de anuncios donde pasan al experto, ¿no? Por ejemplo, los anuncios de comida para perro. El experto criador recomienda. Los anuncios para pasta dental. La asociación de odontólogos, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando, de la credibilidad de alguien que consideramos como el experto. Pero
aquí hay ciertos sesgos, ciertas distorsiones en la percepción que pueden afectar esa credibilidad, como cuáles. El sesgo de conocimiento. Puede ser que yo perciba que aunque este señor se está vendiendo como el experto, en realidad no sabe bien su tema, ¿no? Entonces dice, mira, me dijeron que es el experto y todo, y como que yo veo que no maneja bien las cosas, ¿no? El sesgo de informe, que es cuando pensamos que alguien, aunque sabe de su tema, está queriéndonos convencer porque trae ahí un interés, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando, y ha pasado, que de repente supuestamente hay conferencistas que van a hablar con determinados públicos para explicarles por qué las ventajas de cierto tipo de productos o situaciones, y si yo descubro que la empresa que hace el producto le está pagando a ese experto, pues evidentemente su credibilidad se cae al suelo, porque decimos, trae un interés, no lo está haciendo nada más porque realmente lo recomiende. Estos son como cierto tipo de sesgos y además hay efectos interesantes relacionados con la credibilidad, algo que llamamos aquí paradoja corporativa y el rumor. Fíjense, mientras más se involucra una fuente en diseminar su mensaje, menos creíble se vuelve. Es decir, cuando percibimos que una empresa, que un directivo, que una fuente determinada está detrás de todo el proceso de promoción y de persuasión y está insistiendo y está muy interesado y está aquí y está allá, podemos generar algo que se llama reactancia. ¿Qué es la reactancia? Déjenme escribir el término acá en el pizarrón para que ustedes puedan tenerlo claramente. Reactancia. Como valoramos mucho nuestra autonomía e independencia, cuando sentimos que alguien nos quiere convencer de algo, automáticamente decimos, no, a mí no me vas a convencer, ¿no? Entonces, cuando una empresa o una marca determinada, una fuente, un directivo, alguien que nos quiere convencer de algo, incluso grupos religiosos, etcétera, está como muy involucrado en todo el proceso de enviar el mensaje, podemos percibir que es tanta la intención que genera esta reactancia. Y paradójicamente, a veces, por más esfuerzos que hace un corporativo, una empresa, una fuente, por mandarnos un mensaje, terminan siendo más poderosos los rumores. La información boca a boca termina siendo muchas veces más persuasiva que lo que alguien puede decir, ¿no? Quiero que se imaginen que ustedes como empresarios van a llegar con su personal, a lo mejor tienen un proceso de reestructuración y le dicen, miren, vamos a modificar la configuración de nuestro departamento, de nuestra empresa, vamos a modificar los roles y las funciones, pero yo les aseguro pues que nadie va a perder su trabajo, vamos a trabajar de otras formas, vamos a hacer muchos procesos de evaluación, pero la evaluación es simplemente para ver dónde los vamos a acomodar, etcétera, etcétera. Y a lo mejor están ahí intensamente relacionados con eso y se traen a los gerentes, ustedes como directivos están ahí detrás de esto y van con cada uno, ¿no? Entonces, sobre todo aquí en nuestro país que somos tan desconfiados, puede empezar así la suspicacia y decir, bueno, ¿por qué tanto afán por qué tanto empeño en aclarar esto, no? A lo mejor es un poco lo que nos pasa con los políticos, ¿no? Que cuando dicen, no nos va a afectar la crisis, es nada más un catarrito, y ya todos estamos mordiéndonos las uñas porque decimos, chin, se va a venir la crisis tremenda, ¿no? Y si de repente por ahí alguien saca el rumor de, no, lo que pasa es que ya me dijeron que todas esas pruebas que nos van a hacer es para ver quién se queda y quién no se queda, les puedo asegurar que ese rumor va a tener más efecto persuasivo que todo el trabajo intenso y pensado que hizo el directivo para convencer a su personal. Por eso algunas marcas utilizan la estrategia del rumor para publicitar ciertas cuestiones. Sobre todo ahora en la red, de repente se esparcen rumores, ¿no? En algún blog, en algunas páginas puede entrar alguien que aparentemente es un cibernauta cualquiera, decir, oigan, ¿ya oyeron el nuevo sencillo de tal artista? Está excelente, yo ya lo bajé y me parece padrísimo, ¿no? Y entonces ahí va todo el mundo a bajarlo porque alguien lo comentó en el blog y a lo mejor ese alguien resulta que es alguien de la misma empresa que genera esto. Por supuesto, pues son estrategias, ¿no? Es válido en el sentido de que finalmente están queriendo abarcar un mercado. A lo mejor, bueno, ya la gente lo oye y dice, caray, ya no me gustó tanto. Pero bueno, finalmente en la red, en los medios, existen miles de opiniones sobre una misma cuestión. Pero pues finalmente son estrategias que se utilizan en ese sentido, ¿no? A veces se generan muchos rumores porque justamente el rumor es el que lleva la información adecuada que se quiere, ¿no? El rumor lleva el mensaje. Y como sabemos que la gente atiende más los rumores, entonces utilizamos el rumor. Incluso algunos empresarios lo hacen, de repente cuando quiere que la gente tenga realmente el mensaje que quiere, más que hacer una conferencia
conferencia o una junta con todos esos, genera el rumor y deja que se expanda, ¿no? Y así llega el mensaje adecuado. Son este tipo de paradojas que se dan en el proceso de comunicación relacionado con la credibilidad que puede tener una fuente. Ciertamente, ninguno de estos factores que vamos a ir enumerando por sí solo es capaz de generar persuasión. Finalmente, una fuente que manda un mensaje que se percibe como un experto es muy importante para los receptores del mensaje que están muy involucrados con el tema y que para ellos es muy importante convencerse, ¿no? Por ejemplo, para alguien que quiere comprar un seguro de vida, pues necesita saber que el que le está dando la explicación sobre el seguro es realmente un experto y lo conoce y le da todo el teje y maneje, ¿no? Pero cuando no hay mucha motivación o mucho interés, puede ser contraproducente, ¿no? Inclusive para ciertos receptores, consumidores, etcétera, que están oyendo un mensaje, a lo mejor no necesitan que el experto venga y les cuente, sino que a lo mejor se les va a pegar con otro tipo de factores, como el atractivo físico, ¿no? A lo mejor cuando estamos hablando de un producto como puede ser una crema para embellecerse, algo que quita los barros, algún producto que promete fortalecer la potencia sexual de la gente, lo de menos es que salga ahí el doctor fulanito dándome toda la explicación científica de cómo trabaja esto. Porque a lo mejor lo que yo quiero es tener esta referencia de cómo alguien se ve muy bien porque utiliza ese producto y entonces viene el uso de alguien que tenga atractivo. Y ese es nuestro siguiente factor. Sin embargo, el atractivo, como lo vamos a entender aquí, no radica solo en la apariencia física. El atractivo es el valor social que percibimos en la fuente. Puede ser, por supuesto, el atractivo, que en toda sociedad y cultura es un valor social que se aprecia. Puede ser la personalidad, es decir, me resulta atractivo su forma de ser. O puede ser finalmente el hecho de tener un estatus importante. O sea, es una fuente atractiva porque si yo estoy de acuerdo con esa fuente, a lo mejor también tengo el estatus que tiene esa persona, ¿no? Quizá por eso a mucha gente le gusta que le tomen la foto ahí junto a la persona famosa y demás, porque es una parte como de contagiarse de ese estatus. Y en última instancia, la similitud. Una fuente que es atractiva es una fuente que se nos parece. Por eso a veces en las estrategias mercadológicas se pone a gente que se supone que es un simple usuario y consumidor como tú, para que tú digas, mira, pues sí lo hace yo también porque somos iguales, ¿no? Por eso también a nivel empresarial es bueno siempre, todo lo que tenga que ser persuasión con nuestros equipos de trabajo, ubicar quiénes son los líderes informales, es decir, trabajadores que a lo mejor no tienen ni estatus ni nada, pero que la gente valora y apoyarnos en ellos para que nos ayuden a generar los procesos que tenemos, ¿no? O sea, finalmente va a venir este proceso de similitud. O sea, me lo está diciendo otro trabajador como yo, ya no es el directivo, ya no es el empresario. Entonces, el atractivo es esto. ¿Cómo se explica la función del atractivo? Bueno, por algo que se llama efecto de halo. Cuando percibimos una característica en una persona, tendemos a atribuirle otras características que hemos aprendido que van asociadas. Así que podríamos resumirlo como dice ahí nuestro texto, que lo bueno es bello. Es decir, a través de nuestro proceso de socialización aprendemos que lo que es físicamente atractivo o lo que es estéticamente agradable también tiene una buena cualidad moral. Y esto nos remite a los cuentos de hadas, ¿eh? En los cuentos de hadas, como ya hemos platicado, siempre está este estereotipo de los buenos, ¿no? El príncipe, la princesa, que son los buenos del cuento, que además son bellos. Y los malos siempre salen ahí deformes, feos, etcétera. Entonces, ese es el efecto de halo. Así que hay como una especie de proceso donde si este modelo o esta modelo tan guapo, con tan buen cuerpo, me está hablando de este producto, debo de suponer que funciona porque no me mentiría alguien así, ¿no? Tendemos a creerle más a la gente que es bella porque consideramos que también es moralmente adecuada. Ustedes van a decir, no, para nada. Bueno, pues son procesos inconscientes que se van dando por un aprendizaje condicional, regresando a nuestros conceptos sobre aprendizaje. Aquí entran los procesamientos de condicionamiento clásico y operante que habíamos revisado. Claro, no en todos los casos va a funcionar el atractivo. Aquí tendríamos que preguntarnos hasta dónde puedo utilizar el atractivo físico, ¿no? Es muy normal, por ejemplo, que se utilicen modelos para anunciar carros. ¿Por qué? Porque en cierto sentido hay una especie de asociación entre el carro y la sexualidad del carro y la posibilidad, por ejemplo, de tener parejas, ¿no? Porque el carro representa fuerza y entonces así voy a poder, como decimos nosotros, ligar más fácil. Es claro
que es bueno utilizar a un modelo atractivo si lo que estoy anunciando es un producto de belleza. Pero ¿qué sentido tendrá utilizar una supermodelo escultural para anunciar que qué rico está el café fulanito? Si se dan cuenta, es donde entra esto que llamamos la hipótesis del emparejamiento, es decir, a la gente le gusta percibir una similitud entre la fuente del mensaje y el contenido del mensaje. No en balde, por ejemplo, si voy a promover ropa deportiva, pues voy a utilizar a un atleta reconocido para poderlo manejar ahí. Cuando algunas empresas quieren sacar línea de ropa que se supone que es más agresiva o rebelde, bueno, van a buscar una persona que esté asociado más o menos en esas características. Así que el atractivo físico no influye sobre todo, influye en esos procesos donde para la gente sea importante que el producto, servicio o de lo que estamos hablando esté relacionado con la belleza física. Cuando no, puede ser un factor importante, pero no va a tener tanto efecto seguramente, ¿no? Bien, ustedes estarán pensando, bueno, sí, pero oye, yo voy empezando en el mundo empresarial, tengo mi servicio, mi producto, pero pues no tengo dinero para contratar a Michael Jordan, a Shaquille O'Neal, a Hugo Sánchez, a Cuauhtémoc Blanco, a alguna actriz. Bueno, justamente gracias a la tecnología, por eso es que se desarrollan los personajes no humanos. Porque además hay un problema. Si yo ya utilicé a una actriz, y ya ha pasado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, una actriz para promocionar cosas que tienen que ver con ayuda a los niños, y luego se descubre que esa actriz se drogaba o que tuvo ahí un escandalazo de esta parte del amarillismo que luego se maneja en los medios, como que su imagen ya no checa con lo que estábamos anunciando, ¿no? Y entonces la campaña se viene para abajo y cosas por el estilo. Entonces la ventaja de los personajes humanos es que no tienen ese tipo de problemas, ¿no? Ellos no generan escándalos, no son cachados drogándose o cosas por el estilo, ¿no? Así que muchas empresas optan por generar un personaje que sea agradable, que sea atractivo y que sea fácil de memorizar en los usuarios. Por ejemplo, en nuestro país podemos ubicarlo en cierta cadena de farmacias donde hay un personaje muy claramente relacionado, ¿no? El famoso doctor Símil, que es un personaje que se supone que es un doctor, pero obviamente todo el diseño de la imagen del icono del personaje trata de dar esta idea de amabilidad, de sencillez, de carisma, de más cercanía con la gente que el doctor tradicional, todo serio y demás, ¿no? Entonces también se puede desarrollar este tipo de personajes que se ligan con las marcas y que luego son los personajes los que salen en el anuncio diciendo, tómate este cereal porque tiene vitaminas y hierro y estarás tan fuerte como yo, ¿no? Y es el tigre Toño y este tipo de cuestiones. Así que finalmente sigue siendo lo mismo, aunque no sean personajes humanos, tienen ese valor de atractivo que se identifica como la fuente del mensaje. Sobre todo, por ejemplo, en el último caso que señalaba, pues el niño no dice, sí, ese mensaje donde la compañía Kellogg's me está hablando de la ventaja de su producto, sino dice el mensaje del tigre Toño, ¿no? Eso es muy importante en ese sentido. Bueno, esos son efectos que tienen que ver con la fuente. Por supuesto, sobre todo en un proceso de persuasión cara a cara, importa mucho otros factores que no hemos hablado aquí, como pues el aspecto, digamos, de la formalidad, la seguridad, el lenguaje corporal y verbal. Hay muchos estudios que demuestran que cuando una persona habla rápido, genera una sensación de seguridad. A lo mejor yo soy alguien creíble porque tengo conocimiento, soy un experto en la materia, pero como llego y hablo así y pues luego tengo mis dudas y a ver cómo les explico, ¿no? O sea, todos esos factores pueden restar credibilidad. Alguien que habla rápido, con seguridad, que se desempeña, que se mueve, finalmente genera esa percepción de ser un experto. Entonces puede ser que por ahí haya gente que se hace pasar por expertos y la gente les cree más que por lo que saben, por la manera en que lo actúan. Así que obviamente el escenario ideal es un experto que realmente conoce de su tema, pero que también lo sabe expresar con fluidez, con elegancia, con agilidad, con seguridad. Esos factores son muy importantes, porque volvemos a lo mismo, son factores de condicionamiento que se dan a través de la socialización. Bueno, ahora pasemos al mensaje. Ya habíamos hablado de los factores de la fuente, ahora también tenemos que considerar el mensaje. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en nuestro texto tenemos dos aspectos. Por un lado, la forma en que se expresa el mensaje
y por otro lado la manera en que se estructura el argumento. La forma de expresar el mensaje tiene que ver mucho también con el canal que se elige. Si voy a mandarlo por un canal visual, por un canal escrito, por un canal audiovisual, a través del espacio del ciberespacio, etcétera. En ese sentido, los componentes visuales, auditivos e incluso de otras formaciones sensoriales, como veíamos incluso prácticamente desde nuestras primeras sesiones, son muy importantes, ¿no? La excitación del canal visual, auditivo, gustativo, etcétera, todos estos elementos que remueven las sensaciones y que están en la imagen del mensaje, de la marca, de lo que se está generando. Pero también, por supuesto, el aspecto verbal. De hecho, no es que sea mejor un mensaje visual o un mensaje verbal. Todos los mensajes en todos los medios siempre traen el componente visual, pero tiene que haber un mínimo texto. Claro, algunos mensajes logran generar una idea tan abstracta y correcta para expresar lo que quieren, que a veces con una imagen sin texto funciona. O a veces texto sin imagen también funcionan. Pero lo más común es que juntemos las dos. ¿Por qué? Acompáñenme al pizarrón. Bien. Vamos a tener el aspecto visual y el aspecto verbal. Cuando alguien está generando una comunicación persuasiva, ¿sí? Imagínense que están en una conferencia donde hay un motivador que los está queriendo convencer de que ustedes van a poder vender cierta cantidad de productos o van a ser capaces de lograr cierto tipo de transformaciones. Bueno, él está hablando, pero también cuenta mucho la manera en que él se expresa, el aspecto visual de su persona y a lo mejor el material que trae a nivel audiovisual. Igual en un mensaje publicitario cuenta mucho lo que vemos en el mensaje y lo que nos están diciendo. Los dos factores tienen influencia sobre dos cuestiones. Primero, la actitud que me formo, pero también las creencias que desarrollo en relación con la fuente, con el mensaje, con el tema del que estamos hablando. ¿Sí? Esto es así. Los aspectos verbales influyen, por supuesto, en la actitud porque estoy tratando de entender, me están tratando de convencer para ver si genero una opinión favorable hacia el producto, servicio o de lo que se trate. Y por otro lado también va dirigido a nuestras creencias, porque muchas veces el aspecto verbal justamente trata de remover ciertas creencias que tenemos muy arraigadas para lograr cambiarnos. En ese sentido, el aspecto visual igual va hacia los dos. El aspecto visual evidentemente ayuda a formar las actitudes, sobre todo en este aspecto emocional que tiene que ver con los trabajos que se desarrollan a partir del procesamiento de información sensorial, pero también influyen en nuestras creencias, ¿no? Hemos hablado en otras sesiones de la importancia de los símbolos, porque los símbolos son, ya sean íconos, índices, etcétera, son cuestiones que evocan creencias, que evocan tradiciones y muchas otras cuestiones. Así que de esta manera, los dos factores, tanto visuales como verbales, van a influir en la actitud, es decir, en la evaluación que hacemos, en las creencias y pensamientos que vamos generando al respecto del mensaje, de la comunicación persuasiva, y finalmente, pues va a estar teniendo un impacto sobre lo que es la persuasión, ¿no? La persuasión. En ese sentido, como vemos ahí en nuestro texto, la viveza de los colores, las formas y demás que utilizo en el mensaje pueden ser muy importantes para impactar esas actitudes. La repetición, como ya lo habíamos visto también en otras sesiones, es fundamental para ir modificando estas creencias. A lo mejor la primera vez que doy el mensaje, pues no va a funcionar tanto porque, bueno, sí traté medio de atacar las creencias de la gente, pero están muy arraigadas. Entonces el mensaje tiene que estarse reiterando y reiterando y reiterando. ¿Hasta cuándo? Aquí hay que tener cuidado porque, como ya habíamos visto, la gente también se puede saturar por la repetición constante de un mensaje. Y esto puede hacer que el mensaje, aunque la repetición, digamos, eleve el nivel de persuasión, después de un tiempo, este nivel de persuasión vaya a caer.
Por eso, normalmente es conveniente que las repeticiones del mensaje tengan ligeras variaciones, se vayan espaciando en el tiempo, pero que sean lo suficientemente frecuentes para estar presentes ahí en la mente de la persona sin que lo aburramos, sin que generemos en él un proceso ahí de hastío, ¿no? Simple y llanamente. Que lo aburramos, ¿no? Bueno. Otra vez, la paradoja corporativa y del rumor también tiene que ver aquí, ¿no? Ya veíamos en ese tema justamente cómo se transmite el mensaje, la diferencia entre transmitirlo a través de una fuente que es considerada como institucional o la forma de transmisión que se da por el rumor, por el boca a boca. Bueno, esto es en cuanto a la forma de expresar el mensaje, ¿no? Ahora, ¿cómo es necesario estructurar un argumento para que sea realmente persuasivo? Aquí vamos a hacer algunas preguntitas. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es más persuasivo? ¿Que cuando yo llegue nada más hable bien de la idea que quiero generar en ustedes, del producto que les quiero vender o del tipo de actitud que quiero que cambien? ¿O será bueno que hable de lo malo y de lo bueno? A lo mejor muchos de ustedes en su primer impulso fue pues obviamente de lo malo, ¿para qué lo haces pensar en lo bueno? Pero fíjense, vamos a reflexionar un poco sobre la experiencia que todos hemos tenido. Cuando percibimos que alguien nos está queriendo convencer de algo y estamos interesados en el mensaje, en la medida que oímos los beneficios de algo, nosotros activamente estamos pensando en lo contrario, es decir, bueno, si este señor me está diciendo que qué bueno sería que yo utilizara, voy a poner el caso del condón, que utilizara el condón, pero mis amigos me han dicho que no sirve igual, y además, pues en plena pasión eso de pararse para abrir el condón y ponerlo, uy, no, qué nervio, ¿no? Entonces, todo eso está pasando en la mente del que oye el mensaje mientras el otro está hablando. Obviamente, eso hace que se distraiga del mensaje, que ya no le ponga atención, porque está elaborando contraargumentos. Si yo de antemano le doy los contraargumentos y luego ya le empiezo a hablar de lo positivo, a lo mejor logro captar mejor su atención porque ya no va a estar pensando en las cosas negativas. Eso nos lleva entonces a este planteamiento que tenemos de los argumentos de apoyo, cuando un mensaje solamente nos da una postura. Por eso se llama argumento de apoyo, porque solamente nos estamos encargando de apoyar la postura que queremos, es decir, solamente damos los pros. Y el argumento de refutación, que es dar las dos posturas, empezar dando los contras y después ir refutando cada uno de ellos diciendo por qué está bien, que es mucho lo que hacen, por ejemplo, los vendedores de seguros, ¿no? Yo sé que usted va a decirme que pues no tiene la capacidad de estar ahorrando para tanto tiempo, que está haciendo un gasto ahí medio inútil porque a lo mejor nunca lo ve reflejado, que además tiene otras prioridades, etcétera. Oiga, pero ¿no ha pensado usted lo bueno que sería? Y así nos vamos, ¿no? Entonces, ese es un argumento de refutación. No quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que depende el grado de involucramiento de el receptor. Probablemente cuando el receptor no está muy involucrado, lo mejor es un argumento de apoyo nada más, darle las partes buenas, porque si le empiezo a hablar de lo malo, a lo mejor hasta lo asusto, ¿no? Cuando alguien está muy involucrado, muy activamente relacionado con el tema sobre el cual se está tratando de persuadirle, a lo mejor a lo mejor nos conviene utilizar un argumento de refutación. Aquí también tiene que ver el nivel educativo y cognitivo de la persona. Obviamente un argumento de refutación es más complejo de procesar y de elaborar. Entonces requiere que uno tenga la capacidad de discriminar todos estos elementos, ¿no? Depende mucho el contexto, dependen muchos factores, ¿no? ¿Qué es mejor? Y así vamos siguiendo con esto. ¿Formular conclusiones o dejar que sea el propio receptor el que saque las conclusiones? Algunos expertos en persuasión siempre tratan de ir planteando los argumentos, pero dejar que finalmente sea el propio receptor el que saque la conclusión, ¿no? Como cuando decimos, bueno, de todo esto que les dije, ¿cuál es la moraleja, no? A ver, ¿quién lo dice? Bueno, la idea es justamente que al ser el propio receptor el que saca la conclusión sobre el mensaje, lo hacemos participar activamente y que su procesamiento cognitivo de la información sea de mayor involucramiento. Sin embargo, también podemos decir que la contra es que a lo mejor el mensaje no queda tan claro como yo quiero, ¿no? Porque a quién sabe qué conclusiones vaya a sacar finalmente cada receptor. Entonces aquí se tiene que analizar
mucho las características del target, es decir, del blanco, de ese sector del mercado al que quiero llegar con mi mensaje. O tengo que analizar muy bien las características de personalidad y demás de mis trabajadores para ver si yo con lo que les digo, ellos van a sacar la conclusión que quiero o si mejor de plano soy suficientemente explícito para que ellos lo hagan. Siguiendo con los efectos del mensaje, ya no solamente es lo que habíamos visto sobre cómo se transmite el mensaje o cómo hay que estructurar el argumento, sino que también tenemos que considerar qué argumento es el que voy a manejar, es decir, qué tipo de argumento es lo que voy a generar dentro del contenido de mi mensaje, ¿no? Bueno, aquí tenemos muchas posibilidades. Lo que se ha estudiado es, por ejemplo, ¿qué conviene más? ¿Argumentos racionales o argumentos emocionales? En otras palabras, como por ahí leí, ¿qué vende más? ¿El bistec o a qué huele y el saborcito, el sonidito que hace el bistec en el sartén, ¿no? Es decir, hay una parte racional de nosotros que puede decir, bueno, quiero comerme ese bistec porque además de que se ve rico, evidentemente contiene una serie de proteínas y de aminoácidos que van a ayudar a mi desarrollo muscular y cerebral, bla, 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 ¿no? Y la otra es, mira nada más que rico y cómo suena ahí en el bistec, ¿no? Esa parte es muy importante. En el sentido emocional, normalmente se habla, por ejemplo, de cómo es bueno utilizar esto cuando tenemos muy poco tiempo para dar un mensaje. Si la persona no va a tener tiempo, disposición o capacidad de analizar una serie de argumentos, a lo mejor lo que necesito es un mensaje rápidamente que genere una emoción que permita asociaciones positivas con el mensaje. Pero si el receptor tiene la capacidad, tiempo y motivación suficiente para analizar un mensaje y además le interesa porque está fuertemente implicado en el tema, a lo mejor lo que me conviene es el mensaje racional. Véanlo en los políticos, cuando los políticos hablan en una plaza llena de gente de muchas características, no dan argumentos racionales, sino que apelan a las emociones, la patria nos demanda, ¿no? Pero cuando están con grupos más especializados de electores, como pueden ser empresarios, intelectuales, etcétera, modifican radicalmente su discurso y tratan de demostrar argumentos y demás cuestiones, ¿no? Igual en un debate. Dentro del aspecto emocional, yo diría que los tres siguientes tipos de argumentos son interesantes en cuanto a la parte emocional. Por ejemplo, los argumentos sexuales, es decir, ¿hasta qué punto es conveniente que en mi mensaje yo esté mandando un mensaje sexual que anime a la gente a trabajar, ¿no? Sobre todo ahora que están de moda estos productos que prometen potencializar la función sexual, pues vemos cómo se manejan imágenes eróticas con mensajes que están relacionados con el sexo y que pueden llevar a esta parte. Sí se ha analizado, fíjense nada más cómo son los estereotipos de género, que los hombres normalmente vamos respondiendo positivamente a mensajes con un contenido sexual cuando el producto o la idea tiene que ver con eso. Y por ahí podrían decir que mientras más explícito mejor, pero con las mujeres no es lo mismo. Las mujeres responden positivamente a un mensaje sexual erótico con cierta insinuación, pero responden negativamente cuando el mensaje es demasiado explícito. En las imágenes que tenemos aquí en nuestra pantalla, por ejemplo, este producto que se vende como feromonas, dice feromonas para ellos. Obviamente es un producto para las mujeres. Sabemos las feromonas son sustancias químicas que producimos y que tienen que ver un poco con el atractivo sexual, que se procesan olfativamente. Entonces es un mensaje dirigido a ellas, para que lo utilicen porque así lograrán atraerlos a ellos. Y vean cómo aquí no se utiliza una parte sexual tan explícita, sino que incluso vemos una pareja que podemos pensar que están recién que acaban de hacer el amor o algo, pero hay como hasta un dejo de romanticismo en esta situación, ¿no? Entonces, depende del producto. Sí, o sea, no hay que abusar de lo sexual hasta para vender, por ejemplo, algo totalmente asexuado como podría ser vender pan, ¿no? Por decir algo, aunque bueno, en la imaginación de muchos eso puede tener una característica sexual, pero bueno, en términos generales habrá productos que se beneficien de este tipo de argumentos y otros que hasta pueden generar rechazo.
Los argumentos humorísticos, ¿no? El uso de argumentos humorísticos, como por ejemplo ahí vemos en ese mensaje de Red Bull, en la parte superior, esquina derecha. Y si de hecho ustedes se dan cuenta, toda la campaña de Red Bull también trae el mensaje humorístico. Pero aquí evidentemente también influye el contenido del mensaje, el tema, a quién se está refiriendo, ¿no? En la parte persuasiva para niños y jóvenes ahora se recurre mucho al humorismo, ¿no? Incluso en el terreno de la docencia los maestros se han dado cuenta que tienen más efecto sobre los alumnos si tratan de por ahí introducir algún tipo de anécdota o de chiste que haga la clase un poquito más amena y este tipo de cuestiones. Pero bueno, habría que ver hasta a qué punto, porque si ya la clase es puro chiste, pues se pierde el contenido esencial de lo que se quiere, ¿no? Entonces, igual, todos estos argumentos sexuales, humorísticos o los atemorizantes, como ahora veremos, dependen de muchos factores, ¿no? Los argumentos atemorizantes. El miedo es una poderosa fuerza de persuasión. Si yo genero en alguien miedo, ese miedo finalmente se percibe como una emoción negativa y no nos gusta estar así, queremos eliminarlo. Si lo que la gente me está vendiendo o el tema del cual me está queriendo persuadir es algo que yo identifico como algo que va a reducir el miedo, entonces va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las campañas del gobierno muchas veces cuando quieren prevenir de algo contra la salud tratan de generar cierto miedo. Debes de utilizar estas medidas para prevenir X porque de lo contrario tu patrimonio se perderá, ¿no? ¡Ay, qué miedo! Entonces, haz lo siguiente, te recomendamos. Ese tipo de mensajes, ¿no? Que generan cierto grado de ansiedad y luego me dicen justamente la manera en que yo puedo reducir la ansiedad, son muy efectivos, ¿no? Es decir, mira, tú tienes cierto tipo de actitud, te va a generar este daño. ¡Qué susto! Bueno, no te preocupes, cambia tu actitud, ¿no? Como vemos ahí, por ejemplo, en este que dice Deadly Persuasion, que es justamente un mensaje que trata de dar la idea de lo dañino que puede ser el alcohol y el tabaco, ¿no? Entonces, cuidado, porque ya lo sabemos, ¿no? El alcohol tiene ciertos efectos, el cigarro tiene otros, te va a pasar esto, te va a salir esto otro, te vas a enfermar de esto otro, pero no te preocupes, si dejas de fumar, si dejas X, o incluso dándole una alternativa. Bueno, sabemos que te cuesta dejar de fumar, mira, aquí están las pastillitas, o la manera, la terapia, el proceso, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, anuncios de instituciones que trabajan, por ejemplo, con alcohólicos que nos dicen, yo perdí mi familia, estaba a punto, yo sé que como tú estaba al borde de la desesperación, pero la institución fulanita llegó y me salvó. El miedo funciona hasta cierto punto. Si el miedo es muy poco, pues la gente no va a reaccionar, no va a dar una respuesta. Pero si el miedo es demasiado, tampoco. Siempre se han preguntado por qué hay personas que cuando ven venir un camión, en vez de brincar se quedan, ¿no?, estáticas así como de roca. Es porque el nivel de ansiedad, la activación fisiológica del miedo es tanto que los paraliza. Bueno, si un mensaje me genera demasiada ansiedad, lo probable es que ya no lo quiera atender, ¿no? Como muchas personas, ¿no?, sobre todo ahora los que vivimos en la Ciudad de México y personas que les tocó vivir, por ejemplo, el terremoto en 1985, cualquier información que tenga que ver con terremotos, hay mucha gente que de plano hasta le cambia o dice, no quiero ir de eso. Entonces, cuando un mensaje genera demasiada ansiedad, también se vuelve contraproducente. Llevamos entonces sobre el mensaje varias cosas, ¿no? Los factores que tienen que ver con el cómo se transmite el mensaje, los factores de cómo estructuramos el argumento, el tipo de argumento que decido utilizar y finalmente tendríamos que ver también la forma en que se presenta el argumento. Algo que, como ya veníamos mencionando desde la sesión anterior, está dándose mucho, es presentar los argumentos en forma de historias dramáticas, ¿no? Y la otra es presentar el argumento en forma de conferencia. Siempre la forma de la conferencia, sobre todo, viene a reforzar cuando el argumento y la fuente está manejándose como un experto en la materia, ¿no? Pero cuando el aspecto es emocional, muchas veces el enfoque o el formato del drama ayuda a fortalecer la reacción emocional que queremos en el receptor del mensaje. Y finalmente, el receptor. Así como hablamos de los efectos de la fuente, así como hablamos de los efectos del mensaje, consideremos los del receptor. Hay una serie de variables sociodemográficas que son muy importantes. La edad, el sexo, el nivel educativo, el nivel socioeconómico.
yo tengo que estudiar cuidadosamente el perfil de aquellas personas que son los receptores del mensaje para ver cómo su edad, sexo, nivel educativo y socioeconómico van a determinar el tipo de creencias, el tipo de posición que pueden tener hacia cierto producto, hacia cierto tipo de idea, y entender cómo abordarlos de esa manera, ¿no? A lo mejor gente con más edad y experiencia en determinada cuestión va a ser difícil que los convenza si no les traiga un experto que les demuestre que saben más que ellos, ¿no? Los adolescentes tienden más a responder emocionalmente a los mensajes por su falta de experiencia, por demás cuestiones, ¿no? Entonces, esos son factores muy importantes. Pero también está el nivel de involucramiento. Esto ya lo hemos venido mencionando durante toda la sesión. El nivel de involucramiento es fundamental. Alguien muy involucrado con un tema seguramente va a elegir una ruta central de procesamiento de la información. Esto es, dará respuestas cognoscitivas ante el mensaje debido justamente a su alto grado de involucramiento. Es alguien que quiere que lo convenza el argumento. Pero cuando el nivel de involucramiento es bajo, lo que se sigue es una ruta periférica de procesamiento, es decir, la gente no atiende tanto el argumento, sino ciertos indicios periféricos como el atractivo de la fuente, el contexto, el estado de ánimo en el que se encuentra, factores incluso como el empaque de un producto, como decir, mira, pues quién sabe si sea bueno, pero me gustó el empaque, lo quiero para mí, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si yo tengo una persona, un receptor que está altamente involucrado con un producto, el mensaje lo tiene que convencer con los argumentos y probablemente eso va a determinar qué tipo de fuente selecciono. Un experto que tenga credibilidad, en la manera en que le voy a transmitir el mensaje a lo mejor es visual y por escrito, le voy a dar todos los elementos, voy a utilizar argumentos racionales y así por el estilo. De tal suerte que ya viendo todo los puntos que hemos analizado en esta sesión, el proceso de persuasión requiere que, partiendo del conocimiento de esto último, de las variables importantes a nivel sociodemográfico como de involucramiento que determinan el perfil del consumidor, en general del receptor del mensaje, de mi trabajador, etcétera, yo vaya determinando cómo estructurar el mensaje en términos de su transmisión, de su estructuración, del tipo de argumentos que utilizo y la manera en que la fuente que da el mensaje tiene que comportarse, incluso en la selección de la fuente, ¿no? Todo esto, si ustedes se dan cuenta, y lo reforzaremos con las actividades, se maneja incluso en el ciberespacio a través de internet. Ya mencionaron los blogs, las comunidades de intercambio de opiniones, donde justamente se evalúa todo esto, la fuente del mensaje, cómo se da el mensaje y sobre todo si es adecuado o idóneo para cierto tipo de receptores. Bien, espero que esto haya sido sobre todo una inspiración para que ustedes empiecen a desarrollar muchas ideas concretas sobre cómo aplicarlo para su producto, para su servicio, para el proceso sobre el cual ustedes quieren persuadir a trabajadores, consumidores, etcétera. Si tienen dudas, si tienen algunas cuestiones que quieren comentarlos, en las asesorías procuren revisar todo esto. Y les reitero la necesidad de que ya, a partir de este momento, si es posible, realicen su examen. Ya está disponible, ya con lo que hemos trabajado hasta esta séptima sesión, ya pueden realizar el examen. Revisen lo que tengan que revisar y espero que tengan el mejor de los éxitos en esa evaluación. Por mi parte, seguimos con nuestras sesiones. Nos vemos en la próxima para seguir continuando con esta materia de psicología del consumidor. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Hasta luego.